Muy bien, hermanos. Bueno, continuando aquí, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Esto es muy interesante, hermano, porque es algo que nosotros, como humanos, a veces muchas veces por ignorancia, como lo hacía el pueblo, muchos del pueblo creo que lo hacían por ignorancia, pero algo que no le gustaba al Señor, ¿verdad? Acerca de esto, de la murmuración, y algo que al Señor sigue siendo el mismo Dios, que a Dios tampoco le agrada, ¿verdad? Entonces, como mencionamos, la forma de pedir a Dios es una forma de reverencia, es una forma de saber quién es Dios, ¿verdad? De saber que Él oye todo lo que decimos, aunque a veces nosotros pensamos que Dios no oye, Dios oye, porque aún dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que los hombres digan, dice, de ellas darán cuentas en el día del juicio. O sea que si Dios oye todo, aún lo malo que los hombres dicen, ¿cuánto Dios no va a oír la oración de sus hijos, ¿no? El clamor de sus hijos. Y cuando nos dirigimos de una forma correcta ante Él, ¿cuánto más Dios no va a tener misericordia de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí lo importante es ver lo que la palabra de Dios nos menciona, porque en varias ocasiones se menciona la palabra murmuración. Dice ahí, el pueblo se queja, ¿verdad? Del Señor, de Moisés y de Aarón, pero realmente se están quejando de Dios. Entonces dice ahí en el versículo 2, dice el capítulo 16, vamos a ir rápidamente, dice la Biblia ahí, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón, dice, en el desierto. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice, cuando nos sentábamos, dice, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, dice, pues nos habéis sacado a este desierto, dice, para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel, dice, murmuró. La forma en que lo hizo, dice, ojalá que Dios nos hubiera matado, dice, allá en la tierra de Egipto, ¿verdad? Qué impresionante, porque el hombre, ¿verdad? Aquí, tal vez en su deseo tal vez de comer algo diferente, o en su deseo no muy agradable ahí en el desierto, no era lo mismo como estar en su casa que andar en el desierto. Entonces tal vez en la desesperación ellos comienzan a hablar mal, pero no se dan cuenta que están haciendo mal, murmurando, ¿verdad?, ante el Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios tiene misericordia del pueblo, Dios tiene paciencia, ¿verdad?, acá con el pueblo. Todavía Dios Él les promete que les va a mandar alimento hasta que se sacien. O sea que están probando al Señor, hermanos. Aquí estamos viendo varias cosas, ¿verdad? Inmadurez. Podríamos decir que es inmadurez el hecho de pensar que Dios no puede proveer lo que uno necesita. Ahora, otra cosa más, ¿verdad? Falta de confianza en el Señor. No confiaban en el Señor. Entonces, podemos ver acá que el pueblo pensaba que estaba ahí, hermanos, que estaba desamparado en ese lugar, que Dios no era suficiente. Ellos miraban más lo que veían sus ojos que lo que realmente Dios es. Entonces ellos miraban el desierto y miraban todo seco y miraban de dónde vamos a sacar nuestro alimento. ¿Se acuerdan? Parece algo similar, ¿no? Lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando vieron la multitud ahí. Y el Señor le dice, bueno, vamos a darle de comer a toda esta multitud. Ellos dicen, pero Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para toda esta multitud? Hay muchísimos, habían 5,000 de solo hombres, yo creo que en total, no sé si eran unos 10,000 o más. Hay muchos, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar? El Señor sabe lo que va a hacer, ¿verdad? El Señor es suficiente y es poderoso para hacer lo que para nosotros es imposible. Entonces, ahí vemos, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros también. Muchas ocasiones nos pasa a nosotros. A veces estamos
encerrados en nuestro pensamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a suplir esto? ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Y a veces estamos así, en nuestra mente nos encerramos y comenzamos, ¿verdad, hermanos?, a pensar cosas y nos damos más manija y comenzamos a pensar cosas que no debemos y a tener mal humor y estar diciendo cosas que no debemos decir, ¿verdad? Entonces, tantas cosas, ¿no?, que a veces pasan a nosotros y nos pasa a nosotros. Entonces, qué importante es saber y aprender a través de la palabra que Dios sabe lo que Él va a hacer y que Él tiene el poder para hacer aquello que nosotros no podemos. Entonces, aquí había inmadurez, había falta de confianza en el Señor. El Señor, ¿verdad, hermanos? Con paciencia, Él les promete que le va a dar el pan y la carne, ¿verdad? Les va a dar alimento hasta saciarlos. Entonces dice, ahí vemos ahí, ¿de dónde? ¿Cómo? Aquí no nace nada en este desierto. Pero Dios sabía lo que iba a hacer y Dios hace cosas que nos sorprenden muchas veces. Dios hace cosas que nos sorprenden, que no sabemos nosotros, pero Dios solamente sabe cómo hacerlo. A veces esperamos por un lado y Dios no provee por ese lado, Dios lo hace por donde Él quiere y la forma en cómo Él nos sorprende. Es que en realidad así es nuestro Dios. Entonces, lo que sabemos aquí, hermanos, es que Dios le prometió al pueblo que le iba a dar de comer. Entonces, ¿de dónde? Dice, va a caer pan del cielo. Entonces, cuando vemos aquí, dice la Biblia, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, aquí dice, yo os haré llover, dice, pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo, dice, lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, parte también era la prueba del Señor para el pueblo, para ver si viendo estas maravillas el pueblo comenzara a confiar en el Señor. Y dice ahí, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, dice, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis, dice, la gloria de Jehová, porque Él ha oído, dice, vuestras murmuraciones contra Jehová. Ahora, cuando vemos aquí la murmuración, no es contra Moisés ni contra Aarón, la murmuración es contra Jehová, porque dice ahí, dice, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, dice, Jehová os hará, dice, en la tarde os dará, dice, en la tarde, carne para comer, dice, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, entonces contra el Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios le promete que les va a dar pan. Ahora vemos que Dios cumple su palabra. Dios, hermanos, lo que Él promete, Él lo cumple. Ahora, Él promete que Él va a dar pan, ¿verdad?, hasta saciaros, dice la palabra de Dios acá. Y cuando lo vemos, ¿verdad?, más adelante, estamos viendo que Dios le da, ¿verdad?, alimento. En la mañana comienza a caer, ¿verdad?, lo que le llaman maná, después le ponen ese nombre, ¿verdad?, de maná, ahí en el versículo 14. Y cuando el rocío cesó, dice, descender, he aquí, dice, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, dice, una cosa menuda, redonda, dice, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían, dice, qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os da de comer. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Él les da pan en la mañana, un rocío que cae, y ellos van y recogen simplemente. Ah, qué tremendo era eso, ¿no? De ir y simplemente recoger el alimento y ya, ¿verdad?, traerlo para cocinar. Ahora, no solamente eso, sino que Dios les da carne en el desierto. Como Dios, hermano, vemos que Él tiene control de toda la creación. Y Él manda que las codornices vayan al campamento, ¿verdad? Un alimento que Dios le da, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, venid a la tarde, dice,
subieron, dice, codornices, dice que cubrieron el campamento. Dice, cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. O sea, vinieron codornices, tuvieron carne, lo que ellos desearon. Dios les proveyó de carne, dice, codornices vinieron, obedecieron la voz del Señor y vino una, ¿verdad? Un enjambre de codornices, ahí se posaron, ahí todos agarraban lo que querían para, ¿verdad? Y matar y cocinar y comer, y bueno, y el maná en la mañana. Ahora, Dios estaba probando al pueblo para ver si el pueblo iba a andar en los caminos del Señor, si iba a comenzar a ser obediente al Señor, y era para probarlos también. Ahora, es muy tremendo cuando vemos el corazón. Yo creo, hermanos, que no eran todos, pero había algunos, ¿verdad? Como vemos aquí en la palabra de Dios, que no se querían sujetar, eran como niños, ¿no? Curiosos, ¿no? Que no se querían sujetar a la ley del Señor. Y vamos a ir viendo de a poco. El Señor, hermano, les provee el alimento, pero ahora, como dice aquí, Dios oye la murmuración, ¿verdad? Y no se agrada de la murmuración, ¿verdad? Con que el pueblo de Israel murmuró contra el Señor. Ahí en el versículo 8, ¿verdad? Donde nos dice, ahí en el versículo 8, dijo también, este versículo leímos, dice Moisés, Jehová os dará, dice, en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído, dice, vuestras murmuraciones, con que murmuráis, dice, con que habéis murmurado contra él. Entonces, él ha oído, dice, las murmuraciones. Entonces, hermanos, pasa, como yo menciono, a veces la desesperación, ¿no? Nosotros tenemos que pensar de que nuestra mente no se bloquee para no murmurar contra el Señor. No decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? Ay, Señor, ¿por qué? Entonces, realmente yo, como menciono, hay veces que nosotros podemos ir ante el Señor, arrodillarnos, si estamos pasando por alguna prueba, alguna enfermedad, alguna necesidad en nuestras vidas. Lo importante es que vayamos y nos postremos delante del Señor y clamemos al Señor. Creo que la solución es, hermanos, como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias, ¿verdad? Y luego dice, la paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no debemos dejarnos llevar por lo que estamos pasando en ese momento. Es bueno arrodillarnos y postrarnos y decir, Señor, yo tengo esta necesidad. Señor, tú sabes lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo. Señor, tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? Si hay algún descontento, ¿verdad? Señor, yo pongo en tus manos esta situación, ¿verdad, hermanos? Y siempre es importante llevarlo ante el Señor, pero no murmurar, ¿verdad? No murmurar de una forma mal como murmuró el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Y ellos aprendieron, bueno, en realidad, hermanos, Dios les iba enseñando, y en realidad Dios les quería enseñar para que ellos se sujetaran a la ley del Señor y pudieran confiar en Él. Ahora, yo sé que muchos del pueblo, ¿verdad?, creyeron en el Señor, pero muchos otros no querían sujetarse, no se querían someter. Ahora, Dios les dio alimento, pero esa murmuración y eso no le agradó al Señor, porque la palabra de Dios nos menciona. Ahí mira lo que dice allá en Salmos. Vea conmigo Salmo 78. Salmo 78. Dios juzgó a todos estos rebeldes, porque en realidad, hermanos, era rebeldía, ¿verdad? Ahí, y no, Dios en realidad aquí no nos narra todo lo que pasó, pero sí en el Salmo ahí 78, versículo 17, nos dice lo que sucedió. Dice Salmos 78, dice versículo 17. Dice, pero aún, dice, volvieron a pecar, dice, contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios
en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí que ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá también, dice, podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor, dice, subió también contra Israel. Dice, por cuanto no habían creído, dice, a Dios. Una de las cosas, la murmuración viene, ¿por qué? Porque no habían creído a Dios. Lo dice, ni habían confiado, ahí está la palabra, ni habían confiado en su salvación. O sea que Dios ya los había hecho tantas maravillas trayéndolos desde Egipto y aún no habían confiado en la salvación, que Dios era su salvación, que Dios era su refugio. Entonces dice la Biblia ahí en el versículo 23, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos, dice, maná para que comiesen. Y les dio trigo, dice, de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Dice, e hizo, versículo 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Dice, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. Y Luis ahí, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Y con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea que Dios, hermano, ¿verdad?, trajo juicio también sobre algunos del pueblo en ese momento. Algunos, ¿verdad?, piensan que los hijos de Israel al momento de que las codornices llegaron, comenzaron a comer, ¿verdad?, estos animales con sangre. Porque en realidad, o sea, hay una ley, ¿verdad?, la palabra de Dios que no se debe... y eso, el deseo que ellos tenían de comer, eso lo comieron de una forma mal, ¿verdad? Entonces eso vino el furor de Dios también sobre el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios aquí, nos dice que Dios hizo morir a algunos del pueblo por esa forma, ¿verdad?, de desear. Entonces era algo terrible lo que pasó ahí, pero aún así, aunque algunos, ¿verdad?, fueron enjuiciados ahí, aún así el pueblo de Israel siguió fallando al Señor. No aprendieron, ¿verdad?, la lección. Entonces es algo tremendo lo que la palabra de Dios menciona. Entonces dice ahí, nos sigue narrando, hermanos, ahí dice este versículo, dice, cuando... Dice, con todo esto, dice, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, sus años en tribulación. Si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios. Si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios. Y dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Entonces, vemos acá, hermanos, vemos algo tremendo, ¿verdad?, lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ahí dice la Biblia que Dios juzgó a algunos del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Dios oye la murmuración? El pueblo siguió siendo, ¿verdad, hermanos?, desobediente, ¿verdad?, al Señor, y siguieron haciendo lo mismo. O sea que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios para que nosotros aprendamos que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, ¿no? Sobre todo, confiar en Dios. Amén. Sobre todo, hermano, ¿verdad?, saber que Dios es nuestro refugio, nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Y por más dura que esté la cosa a veces,
sabemos que Dios va a abrir puertas de algún lado. ¿Ok? Dios va a abrir puertas de algún lado. Y lo que Dios quiere es que esperemos en su salvación. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, dice el pueblo, ¿verdad? Ahí en el versículo, vamos a volver un poquito ahí, vamos a volver ahí a nuestro texto, Éxodo capítulo 16. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Éxodo capítulo 16. Estamos ahí. Dice la palabra de Dios, dice versículo, ahí 19. El pueblo, hermano, ahora Dios lo estaba probando, Dios les estaba dando alimento, Dios les estaba dando, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó? El pueblo era, como yo mencioné, tal vez no todos, pero algunos del pueblo eran tremendos, ¿verdad? Dice ahí, versículo 19. Dice versículo 19 ahí, en nuestra Biblia 19, dice: y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, Moisés le dijo, pongan atención, no deben de dejar nada para el otro día. O sea, no les dijo que iba a pasar, pero él simplemente les dio el mandato. No dejen nada de alimento, recojan lo que van a comer en el día y no dejen nada para mañana. Y luego dice la palabra de Dios, dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, dice, sino que algunos dejaron de ello para otro día, dice. ¿Y qué pasó? Dice, crió gusanos, dice, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y claro, ¿verdad, hermanos? Que ellos dijeron, bueno, ¿qué pasa si dejamos para otro día? ¿Verdad? No le importó mucho el mandamiento que se le había dado. Entonces ellos dijeron, vamos a dejar un poco para mañana, tal vez mañana no cae. Es que era la desconfianza que ellos tenían en el Señor. ¿Qué tal si mañana no hay? Mejor guardamos un poquito, ¿verdad? Para mañana. Y cuando al otro día fueron a sacar, ¿verdad? Dice que hería mal. Y había gusanos, tenía gusanos ese alimento, ese maná. Entonces, y no solamente en este momento, ¿verdad? En esta ocasión ellos desobedecieron, pero también versículo 20, mira lo que dice ahí. Versículo 26, mira lo que dice ahí 26. Dice, 6 días... le dice Moisés, pongan atención, 6 días lo recogeréis. Dice, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. No se hallará. Y luego dice, y aconteció que algunos del pueblo, no dice todo el pueblo, algunos, ¿verdad?, que eran más rebeldes, dice, algunos del pueblo, dice, salieron en el séptimo día a recoger. Dice, y no hallaron, porque, hermano, el mandato era de que no iba a caer, y claramente que ese día no cayó maná. Entonces, ahora, dice, y Jehová, versículo 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, vemos ahí, hermanos, que ellos guardaron maná para el otro día, porque el día de reposo, ellos tenían que cocinar antes para que el día de reposo no tenían que cocinar y tenían que guardar lo que iban a comer al otro día. Entonces, guardaron y ese día no se puso mal el alimento porque era el mandato del Señor, era lo que tenían que hacer. Ahora, hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que vivir hoy. Hoy nos dio Dios la vida, amén. Hoy nos dio la vida. Mañana Dios dirá lo que va a pasar. Amén. A veces nos afanamos tanto por lo que va a pasar mañana, por lo que va a suceder al otro día, pero en realidad no sabemos, solo Dios sabe. No sabemos si mañana vamos a vivir, estaremos en la presencia del Señor, como dice Pablo, que es muchísimo mejor. Amén. Entonces, pero lo que debemos hacer nosotros es confiar en que el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y debemos aprender que Él es nuestro refugio siempre. Nuestra salvación va a ser siempre. Y nosotros debemos aprender a sujetarnos a Él. A veces eso nos cuesta mucho, ¿verdad? A todos, yo creo que a todos, ¿verdad? Tenemos rebeldía y nos cuesta sujetarnos
a Él y aprender a saber que lo que Él dice, como Él dice, así va a suceder. Amén. Entonces es cuestión de confiar en Él y de saber que lo que Él menciona en su palabra va a suceder. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, en todo lo que Él dice, en todas las áreas de nuestra vida, lo que Él dice es como va a suceder. Entonces el pueblo fue rebelde y Dios se enojó, ¿verdad? Dios se indignó, como nos dice el Salmo, ¿verdad? Dice, se indignó el Señor porque el pueblo no confiaba en Él, no creía, ¿verdad?, en Él. Dice, entonces dice el Señor, ¿hasta cuándo no queréis, dice, guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí que el Señor se indigna, sus corazones. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Menciona la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con ellos? Porque ellos no podían creer, no se podían sujetar. Dice, vamos a volver al Salmo, ya Salmo 78. Mira lo que dice ahí en el versículo 36. Salmo 78, volvemos a este salmo que nos narra ahí, hermanos, lo que pasó, lo que nos menciona cómo era el corazón, ¿verdad?, del pueblo. Dice Salmo 78, porque nos sigue narrando. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Dice, vamos a ver si podemos terminar esto que quiero darles rápidamente. Dice Salmo 78, 36. Dice ahí, hermanos, versículo 36, dice, pero le lisonjeaban, dice, con su boca, dice, y con su lengua, dice, le mentían. Y una cosa que nos dice ahí, dice, pues sus corazones no eran rectos, dice, para con el versículo 37, sus corazones no eran rectos para con él. No había rectitud, dicen, sus corazones para con él, o sea que trataban de lisonjear, dice el Señor, dice, o sea, le mentían al Señor, o sea, al Señor no se le puede mentir, pero ellos mismos trataban de decir, bueno, Señor, yo prometo esto y voy a hacer esto, Señor, pero después hacer todo lo contrario. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice que sus corazones no eran rectos para con Dios, hermano. Y aquí lo importante que Dios quiere que nuestros corazones sean rectos para con Él. Estemos en la iglesia, no estemos en la iglesia, estemos en nuestra casa, estemos en nuestro trabajo, en todo lugar Dios quiere que nuestros corazones sean rectos para con Dios. Amen. En todo lugar, hermanos, ¿verdad? Porque a veces cuando las personas todavía no entienden muy bien esto, que Dios está en todo lugar, que Dios ve en todo lugar, que Dios está y ve todo lo que nosotros hacemos, estemos en cualquier lugar, estemos escondidos en cualquier lugar, Dios lo sabe. Entonces, qué importante que seamos rectos en cualquier lugar, sabiendo, teniendo temor del Señor, agradándole al Señor, ¿verdad? En todo lugar. Estemos aquí, como mencionamos, aquí en la iglesia, gloria a Dios, venimos y nos reunimos, estamos todos acá, ¿verdad? O estamos en la familia, estamos con nuestra familia y bueno, y también debemos ser rectos delante de Dios y no tratar de pensar como Jonás, ¿verdad? Voy a huir del Señor, me voy a esconder del Señor, imposible, ¿verdad? Entonces es imposible que yo quiera hacer algo y decir, el Señor no va a saber lo que voy a hacer, porque el Señor lo sabe. Entonces, por esa causa, dice el Señor que el pueblo no era recto su corazón para con Él. Acá, ¿verdad?, estaban diciendo que iban a hacerlo y por acá hacían otra cosa. Acá decían voy a obedecer y por acá hacían otra cosa. Entonces, eso quiere decir que no había rectitud delante de Dios. En un lado hacían una cosa y en otro lado hacían otra cosa. Entonces, qué importante, hermano, es esto, de que nuestro corazón esté, hermanos, ¿verdad?, confiado en el Señor, que confiemos en el Señor siempre, que sepamos que el Señor, hermanos, es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey,
y que lo que hagamos y todo lo que hagamos sea todo para glorificar a Él en todo lugar. Amén. Cuando aprendemos esa gran verdad, ¿verdad? Esa gran verdad y la apliquemos en nuestra vida, Dios va a bendecir grandemente nuestras vidas. Amén. Dios va a bendecir grandemente nuestras vidas. Ahora, como yo menciono, aprender que las aflicciones van a venir, pero debemos saber cómo afrontar nosotros esas aflicciones que vengan a nuestras vidas. ¿Cómo yo debo enfrentarlas? Debo saber, hermanos, ¿verdad? Llevar la presión de las aflicciones, sea por cualquier cosa. Yo, como les mencioné, sea por enfermedad, no pasemos quejándonos de que por qué yo tengo esta enfermedad, por qué a mí, por qué no le dio a otro, por qué. Es que en realidad si Dios lo permitió es por algún propósito, pero Dios nos da la gracia para sobrellevar lo que Dios permita en nuestras vidas. Y Dios nos da el gozo también para poder, hermano, gozarnos a pesar de que estemos en aflicciones. Amén. Aunque haya, hermano, diferentes cosas o haya necesidad en ese momento, no es para siempre la prueba. Dios va a dar la salida, pero Dios quiere que no demos lugar al enemigo, que no demos lugar a que el enemigo tome la gloria en lugar que Dios tome la gloria. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor ahí, nos sigue diciendo, hermanos, que sus corazones, dice, no eran rectos para con el Señor. Versículo que estamos leyendo, el 36, dice, 37, 38, pero él dice, versículo 37 dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron, dice, firmes en su pacto. Otra cosa, no estuvieron firmes en su pacto. O sea que ellos no estuvieron firmes sus corazones en el Señor. No había una madurez en sus vidas, no había una convicción fuerte en sus vidas, ¿verdad? Era muy frágil, sus convicciones eran muy fácil de ser quebrantadas, eran muy fácil de ser echadas por el piso, sus convicciones, porque no eran firmes, ¿verdad, hermano? Dios quiere que nos afirmemos cada día, que nuestras convicciones sean firmes, hermano, que nuestro amor por el Señor sea firme, que mi fidelidad por el Señor sea firme, hermano, porque mi corazón debe confiar en el Señor y debe haber una firmeza, que no debe pasar algo y ya tirarme por los pisos, ¿verdad? O ya desanimarme y echarme al piso, sino que Dios quiere que cada día nos afirmemos más en el Señor, en su palabra, ¿verdad? En sus promesas, en sus mandamientos, que cada día vayamos afirmándonos más, hermano, y estemos seguros de quién hemos creído, como dice Pablo. Yo sé a quién he creído, ¿verdad? Y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Debemos aprender a confiar en el Señor y a tener convicciones fuertes en nuestra vida. Que no pase un vientecito por ahí, pum, ya nos despeine y nos mande, ¿verdad? Y nos lleve por allá, ¿no? Y ya andemos por allá, después lejos del Señor. O nos alejemos, ay, porque me pasó esto, yo ya no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque me está pasando esto, yo ya no creo en el Señor, yo ya no, para mí, he encontrado mucha gente yendo a evangelizar que están así. Yo ya no voy a la iglesia porque alguien me dijo esto. Yo no voy a la iglesia porque alguien me miró mal. Yo no voy a la iglesia porque alguien dijo esto de mí. Hermano, y es tan frágil, ¿verdad? La convicción que tienen que por cualquier cosita se alejan. Se alejan. Y no se alejan de la iglesia. El problema es que se alejan de Dios. De Dios. Porque como Moisés dijo, ¿verdad? Todos somos hombres, podemos equivocarnos. Hermano, pero nuestra convicción debe ser fuerte, que no por cualquier cosita, ¿verdad? Ya no voy a querer seguir al Señor. Si yo me alejo del Señor, estoy cometiendo el error más grande de mi vida. Alejarme de la fuente de vida, alejarme del refugio, de la roca fuerte. ¿A dónde? Voy a seguir mis caminos, mis pensamientos y es una destrucción. ¿Verdad? Es una destrucción, es el error más grande que pueda cometer. Entonces, se nos está yendo el tiempo, pero querido hermano, qué importante es, hermano, entender, dice la palabra de Dios, que era el problema del pueblo de Israel. Sus corazones, dice, no eran rectos, no había una convicción fuerte.
Ellos, hermanos, nos menciona que después ellos siguieron haciendo lo mismo. Rápidamente vamos a terminar ahí en 1 Corintios, después vamos a seguir viendo, ¿verdad?, lo que el pueblo pasó y siguió haciendo lo mismo el pueblo, y si Dios permite más adelante, pero luego dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, algo que se aplica a nuestras vidas como cristianos, porque todo podemos aprender de la palabra de Dios, de las historias de la Biblia, nos enseñan a nosotros como creyentes. Ciertamente somos salvos por gracia, y que Dios es misericordioso, pero Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Dice ahí capítulo 10. Capítulo 10. Dice versículo 5. Mira lo que dice versículo 5. Dice, pero de los demás, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos, mira lo que dice ahí, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Ninguna tentación que no sea humana. O sea que todo lo que Dios te pone es porque sabe que tú lo puedes resistir. Pero ¿cómo lo vas a hacer? De buena gana, de buena voluntad. No murmurando, ¿verdad, hermanos? Sino que aguantemos, esperemos que Dios dé la salida. Él lo va a dar, porque no va a darnos algo más que podamos soportar o resistir. Y no es algo que no sea humano, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué importante es el no murmurar ante el Señor. Pedir sí, clamar sí, derramar nuestro corazón delante de Dios sí. Ana estaba angustiada, pero ella fue y derramó su corazón de una forma correcta delante de Dios. Y Dios la bendijo. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, oh Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Dios Santo, y tú eres el Rey de Reyes. Tú tienes en control todas las cosas, Señor, tanto en los cielos, en la tierra, en el agua, debajo del mar, en todo lugar. Tú sabes, Dios, todo lo que sucede. Tú sabes lo que pasa en nuestros corazones. Tú sabes lo que pasa con cada uno de mis hermanos en esta mañana. Tú sabes lo que cada uno está pasando, Dios. Ayúdanos a cada uno a entender que tú lo sabes y que tú eres Dios. Y tú tienes tantas promesas que nunca fallan si las creemos. Ayúdanos, por favor, a confiar, Dios mío, cada día más en ti. Nuestra convicción es más fuerte en ti. Favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.